amigos? Nos encontramos en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y se encuentra con nosotros un experto en historia militar, el mayor Antonio Campuzano Rosales, quien nos va a platicar la importancia del heroico colegio militar en nuestro país con motivo del 194 aniversario de su fundación. Buenos días, mi mayor. José Luis, buenos días, te agradezco mucho este espacio. Pues le agradecemos también nosotros, por parte de la revista Armas, que haya aceptado platicar con nosotros acerca de este importante plantel para México. Vamos a iniciar desde el principio. Platíquenos algo acerca de su fundación de este plantel. Claro que sí, para la Secretaría de la Defensa Nacional, para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, es un motivo de satisfacción que este plantel, el Heroico Colegio Militar de México, cumpla 194 años de haber sido fundado. De alguna manera, no solamente es el plantel más antiguo y con mayor tradición en materia castrense en México, sino que además de todo, como institución, en términos generales, es de las más antiguas del país. Fue fundado en el año 1823, el día 11 de octubre, por órdenes del gobierno de la República, que consideró que México requería un ejército preparado, profesional, disciplinado y que pudiera garantizar la independencia y la soberanía de la nación ante las amenazas que venían del extranjero. No hay que perder de vista que en esta temporalidad la independencia de México no ha sido reconocida por España y se sabe que viene un intento de reconquista español. Para ello, el ejército requería, para cumplir sus misiones de garantizar la independencia nacional, de tropas bien adiestradas, pero sobre todo de cuadros de mando preparados. De ahí que se considera necesario crear un colegio militar, cuya iniciativa partió del general Diego García Conde, que es quien concibe la idea y quien le insiste al gobierno en la necesidad de crear una academia donde se puedan formar los cuadros de oficiales del ejército de aquella temporalidad. Es el secretario de Guerra y Marina, el general José Joaquín de Herrera, quien emite el acuerdo para que se cree este plantel educativo militar el día 11 de octubre de 1823. Ok, ese primer colegio militar, ¿quién lo conformó? Yo supongo que como apenas se había declarado la independencia, todavía había oficiales, jefes, generales de aquel ejército realista. Platíquenos cómo se conformó este primer colegio militar. Claro, sí, José Luis. En aquella temporalidad el colegio militar se conforma primeramente por jóvenes cadetes, jóvenes estudiantes de procedencia civil, pero su cuadro de profesores eran de origen realista, como tú lo acabas de mencionar. Sin embargo, el gobierno considera que este colegio debe de asentarse en la fortaleza de Perote, en Veracruz, para estar cerca de la costa y que estos jóvenes cadetes puedan aprender cerca de un área de operaciones militares. En aquella temporalidad, en la isla de San Juan de Ulúa, había una guarnición de tropas españolas que todavía resistían la independencia de México. De ahí que se había abierto una campaña militar para poder recuperar este último bastión español en tierras mexicanas. Por ello, marchan los cadetes de la Ciudad de México a Perote, Veracruz. Son 10 cadetes los que se incorporan a este colegio militar que se va a fundar en Perote. Ahí va a permanecer de 1823 hasta 1828, que el gobierno de la República ordena que regrese el colegio militar a la Ciudad de México. El por qué estuvo en Veracruz fue una iniciativa del general Guadalupe Victoria, quien era el comandante de operaciones del área de Veracruz en 1823. Posteriormente, ya como presidente y a lo largo de su gobierno, trató de recuperar la isla de San Juan de Ulúa. Lo logra en 1825, gracias al capitán de navío Pedro Sáenz de Baranda y las operaciones que se realizaron en Veracruz, y ya para 1828 ordena que regrese el colegio militar a la Ciudad de México. ¿Qué importancia tuvo haber sido fundado el heroico colegio militar, que en ese momento se llamaba solo colegio militar, para ese momento histórico que estaba viviendo México? La importancia fundamental es que se ve la necesidad de formar cuadros de mando del ejército mexicano. Sin embargo, con las leyes de expulsión que se dan entre 1827
y 1829 el ejército mexicano pierde un gran número de generales y de jefes de origen español peninsular o criollos que estaban muy comprometidos con el ejército realista, que salen del país, y obviamente el ejército mexicano se desangra en sus cuadros de mando. Eso permite que lleguen al generalato muchos militares carentes de experiencia profesional, como un Antonio López de Santana, por mencionar un ejemplo, ¿no? Obviamente se queda el ejército sin cuadros de mando y hay que preparar cuadros de mando. Esta sería la misión principal del colegio militar, producir un fuerte número de oficiales, ¿no? Ok, nace en Perote, pero a lo largo de su historia ha tenido diversas sedes. ¿Cuáles han sido las más significativas o las más importantes de este plantel? Cuando regresa el colegio militar en 1828 a la Ciudad de México, va a pasar por distintas sedes, como es el Palacio de la Ex Inquisición en la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México, el mismo convento de Betlemitas en la calle de Tacuba y Filomeno Mata en el centro histórico de la Ciudad de México, pero quizá la más característica que va a ocupar en el siglo XIX y parte del siglo XX es el castillo de Chapultepec, el alcázar del castillo de Chapultepec, un lugar emblemático donde, como tú lo sabes, se verifica la gesta heroica del 13 de septiembre de 1847, cuando un puñado de cadetes, aproximadamente 47, deciden enfrentar el ataque norteamericano en esa fatídica fecha y finalmente mueren 6 cadetes que el pueblo de México recuerda con cariño como niños héroes de Chapultepec. Posiblemente Chapultepec sea la sede más emblemática en esta temporalidad del siglo XIX, y ya en el Porfiriato nuevamente el colegio militar va a regresar, después de distintas sedes, va a regresar nuevamente al castillo de Chapultepec. En el Porfiriato el colegio militar va a alcanzar lo que se conoce como su época de oro, gracias al apoyo que tuvo del gobierno del general Porfirio Díaz y a la hábil dirección de varios directores, destacando indudablemente a don Sosteno Rocha, que había sido un alumno del colegio militar. Ok, sabemos que al heroico colegio militar le denominan también el templo del honor y la lealtad, valores que ha demostrado a lo largo de su historia. ¿Cuáles son estos hechos históricos por los que se ha destacado y que le valió el nombre de heroico? Bueno, aquí sería importante recordar esos hechos históricos que tú mencionas. Tenemos, por ejemplo, durante la Revolución Mexicana, que los alumnos del Colegio Militar de Chapultepec acompañan al presidente Francisco Madero en escolta de lo que es el Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, demostrando su lealtad a las instituciones legalmente establecidas emergidas de la Revolución. Posteriormente, en 1920, ya estando el Colegio Militar teniendo como sede el viejo Colegio Militar de Popotla, salen los cadetes acompañando en escolta también en lo que se le conoce como la columna de la legalidad al presidente don Venustiano Carranza. Finalmente, de una manera desafortunada, muere Carranza, pero los cadetes demostraron su lealtad al gobierno legalmente constituido y retornan a México. A lo largo del siglo XX van a permanecer los cadetes en Popotla hasta el año de 1976, en que se cierra Popotla como colegio militar y se le da una nueva sede al colegio militar en lo que es Tlalpan, es el nuevo colegio militar de Tlalpan. En todo este devenir histórico, los cadetes han sido educados, y hasta la fecha lo siguen haciendo, en valores y en principios. Cuando tú aprendes valores y los incorporas a tu vida y los haces parte de tu vida cotidiana, se convierten en virtudes militares. Eso es lo que abrevan los cadetes, entre otras cosas, en el colegio militar. Valores como es el honor, la lealtad, la disciplina, el patriotismo, la honestidad, el espíritu de cuerpo, entre otros valores que forman al militar profesional, y que eso permite enriquecer los cuadros de mando del Instituto Armado y que le ha dado tanto prestigio no solamente al ejército mexicano actual, sino a esta institución tan tradicional en México. Se puede decir que ese ejemplo, esos episodios históricos que ha vivido el heroico colegio militar,
son ejemplo para las nuevas generaciones de cadetes? Por supuesto, esa tradición histórica, esa trayectoria de heroísmo que tienen los cadetes es lo que va a motivar que el gobierno de la República en el año de 1949 decida mediante un decreto cambiar el nombre del Colegio Militar, anteponiéndole el calificativo de heroico. Por ello, a partir de 1949 hasta nuestros días, cuando nosotros nos referimos al Colegio Militar, tenemos que hacerlo diciendo Heroico Colegio Militar de México, que es un nombre oficial y que de alguna manera resume toda esta tradición de heroísmo de esta institución y que hasta la fecha los cadetes deben de tener el compromiso de seguirla manteniendo. Ok. La evolución del colegio, vemos un colegio militar ahora ya en esta nueva sede de Tlalpan, muy moderno, que incluso ya utiliza las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo ha sido la evolución de este colegio desde su fundación hasta la fecha? Una de las preocupaciones del presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, del general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, así como del Ejército Mexicano y de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, es fortalecer el sistema educativo militar, particularmente al Heroico Colegio Militar, que se caracteriza estando en Tlalpan por recibir todos los avances científicos y tecnológicos, todo basado en un proceso educativo de competencias que permita que el cadete salga bien preparado para estar ya como oficial desempeñando y cumpliendo de manera muy eficaz las misiones que la ley orgánica le ordena al Ejército Mexicano. Obviamente todo ese desarrollo científico, tecnológico y de vanguardia que tiene el Colegio Militar permite que esa educación que vive el cadete día a día sea muy cercana a la realidad de su práctica profesional que va a desempeñar en el futuro. Yo creo que este plantel ha sido pues el lugar donde muchos jóvenes mexicanos han tenido el sueño de prepararse profesionalmente y para después ser parte del ejército mexicano. Háblenos del origen popular de este plantel, es decir, todos los mexicanos tienen acceso o tendrían acceso a este plantel. Por supuesto, José Luis. Una de las características que tiene el Ejército y que tiene la Fuerza Aérea Mexicanos que emergen de la Revolución Mexicana es su origen popular. Este aspecto es muy importante tomarlo en cuenta, así como lo mencionas tú. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros ejércitos del mundo, de otras fuerzas armadas en países amigos de Sudamérica, por mencionar un ejemplo, o en Europa, son ejércitos clasistas, son ejércitos aristócratas, donde no cualquiera puede llegar al generalato, no cualquiera puede aspirar siquiera a llegar a ser oficial. En el caso del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones de origen popular, emergidas de la Revolución, y eso nos representa una movilidad social. Cualquier mexicano, de cualquier clase social, de cualquier nivel de estudios, puede acceder de alguna manera a las Fuerzas Armadas a prestar servicio en México. En el caso específico del Colegio Militar, cualquier mexicano que tenga espíritu de servicio, que quiera servir a su patria, puede ingresar al Colegio Militar si cubre los requisitos normales de la institución. Esos requisitos son los básicos de cualquier institución militar, como es tener un buen estado de salud, como es tener un nivel profesional de bachillerato para que pueda entrar al Colegio Militar, ya que ahí se imparte una licenciatura que es la de Administración Militar. Por otra parte, debe de ser mayor de edad, de 18 años, no más de 23, 24 años de edad, y debe de tener, sobre todo, que es lo fundamental, un gran espíritu de servicio y amor por México, que sería el aspecto fundamental, ¿no?, que se busca en los educandos del Colegio Militar. Okay. En este sentido, quiero comentarte, José Luis, que el Gobierno de la República, en la actual administración, ha hecho grandes esfuerzos por incluir a todos los mexicanos en el Colegio Militar y en las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército y en la Fuerza Aérea. Eso nos explica por qué la presencia de la mujer es fundamental en las filas del Instituto Armado. Por ello, a partir de 2007 y hasta ahorita, la mujer ya ha tenido acceso al Colegio Militar. De 2007 hasta nuestros días,
se han graduado 82 mujeres y en este momento que tú y yo estamos platicando hay 110 mujeres estudiando en el Colegio Militar. Esto viene a ser un gran beneficio para el Instituto Armado, que ha venido a enriquecerse con las grandes capacidades y las grandes actitudes, cualidades del personal femenino en sus filas. Ok. A 194 años de su fundación, de este importante plantel para el sistema educativo militar, ¿qué significa este aniversario? Para nosotros, los que tenemos la oportunidad de portar el uniforme de la República, para los que tenemos el privilegio y el compromiso, porque es un gran compromiso de servir a México, pues es un motivo de satisfacción el 194 aniversario del Heroico Colegio Militar de México, porque de alguna manera es el alma mater de la oficialidad y de los cuadros de mando del Instituto Armado, y de alguna manera podemos tener una continuidad no solamente en la preparación militar, sino en los valores de los cuales los militares actuales somos herederos del pasado, y eso nos permite mirar el futuro con grandes perspectivas de éxito, con muchas ganas de servir al país y sobre todo con una gran voluntad de seguir sirviendo al pueblo de México, y más en las actuales circunstancias por las que está pasando nuestra República. Con todos estos cambios, toda esta modernidad que vemos en este plantel, ¿cuál es la perspectiva para el Heroico Colegio Militar? Para enfrentar los retos que nos depara el siglo XXI, ya estamos prácticamente terminando la segunda década del siglo XXI, pues todavía tenemos muchos retos por enfrentar. Necesitamos que México siga siendo un país grande, un país que está en desarrollo, con grandes posibilidades de llegar a convertirse en una potencia a nivel mundial, y obviamente el pueblo de México se lo merece, está luchando, es un pueblo muy trabajador, y para ese desarrollo necesita que sus Fuerzas Armadas le garanticen no solamente su independencia y soberanía nacionales, sino una estabilidad, y ello es con sus Fuerzas Armadas. El pueblo de México puede tener la certeza de que cuenta con el soldado mexicano y obviamente con los oficiales y los cuadros de mando egresados del Colegio Militar. Esa mística que se le enseña a los cadetes en el Colegio Militar permea a todo el ejército y a toda la Fuerza Aérea, y va a continuar en las próximas décadas. De ahí que la perspectiva es seguir sirviendo a México, siempre con una educación de vanguardia y siempre fomentando los valores y virtudes militares característicos del soldado mexicano. Mi mayor, pues le agradecemos mucho esta plática que nos concedió para la revista Militar Armas. Te agradezco mucho, José Luis, muchas gracias a tu revista, dale las gracias a tus directivos, aquí estamos para servirles. Muchas gracias por tu espacio y por la invitación. Ok, muchas gracias. Gracias, José Luis.